¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan pasado un excelente feriado, un excelente fin de semana largo. La verdad, muy contento con el crecimiento del canal. La verdad que, bueno, mi canal es un canal que están haciendo, pero verdaderamente se vienen asomando amigos que verdaderamente conocen del tema, conocen de las cuestiones técnicas, conocen de herramientas y se está dando un lindo clima, una linda comunidad, ya sea por Facebook, Instagram, bueno, a veces acá en YouTube, intercambiamos opiniones en los comentarios. Quería mandarle un saludo a los fieles amigos, a Leonardo, a Miguel, a Edgardo, a Leo Páez, que también se sumó a la lista de amigos que comenta. Así que bueno, más que nada, el agradecimiento sincero. Siempre me tomo unos minutos antes de arrancar la charlita porque verdaderamente es algo que me conmueve, que se tomen con tanta seriedad el tema y vale la pena hacer estos videos. Si bien me gusta, pero créanme que a veces hay que encontrarse el tiempo para desarrollarlos, para, bueno, simplemente no sentarse frente a una cámara y decir cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es algo que me gusta, lo hago porque verdaderamente es mi pasión, ya todos lo saben, las herramientas, las cuestiones técnicas, el intercambiar opiniones con amigos, me encanta, así que bueno, nada. Dichas las formalidades, bueno, hoy no sé si vieron el avance, pero quiero mostrarles una caja que no es, si bien acá adentro hay herramientas, pero no es una caja de herramientas en sí misma, es una caja que todos los técnicos y seguramente en todos los talleres hay, todos los mecánicos tenemos, que es donde guardamos herramientas que atesoramos, o sea, no son para las tareas cotidianas. Si bien dentro de las tareas cotidianas hay herramientas que uno cuida por sobre algunas otras, pero estas, las que contiene este tipo de cajas, que cada mecánico, cada técnico tiene las suyas, acá guardamos herramientas especiales, pero no especiales para un uso especial. Son herramientas especiales para nosotros, que ya sea porque las adquirimos en un momento de la vida, que ya sea porque es una herramienta que nos gusta mucho, que es una herramienta difícil de conseguir, ya sea por su antigüedad, ya sea por su historia. Así que bueno, todos atesoramos distintas herramientas y hoy me gustaría mostrarles una de las cajitas que yo guardo, que bueno, tiene un surtidito de herramientas que puede haber de todas las épocas, pero son herramientas que más allá de que cumplen una función, que generalmente son tareas muy finas, como por ejemplo la parte de carburación y demás, son muy especiales para mí. Bueno, vamos a abrirla. Ya está media rota por los años, pero tenemos un surtidito de herramientas que vamos a ir describiendo una a una y nos vamos a dar cuenta el por qué son especiales. Al menos para mí. Bueno, podemos hacer un paneíto general. Y vamos a ir describiendo una a una cada una de las herramientas. Bueno, acá tenemos un destornillador Gedore, data del año 90. Es un destornillador 4 por 150 milímetros. La verdad, muy útil. Lo utilizo en tareas muy finas, donde verdaderamente se necesita que la punta sea exacta. Y es una herramienta que conservo con mucho cariño, dado que es una Gedore muy antigua. Vamos a tratar de dar un poquito más de iluminación. Después tenemos, que estos ya los han visto en
en otras ocasiones, pero bueno, este está en la caja. Es un destornillador Felo de 5 milímetros, también muy útil en tareas de carburación, dado que bueno, el calibre que tiene es exacto, no ha sido tocado, no, este destornillador lo uso netamente para todo lo que sea carburador, sacar chicleres, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de tareas finas se ocupa este destornilladorcito. Bueno, tenemos una llavecita, una francesita de 4 pulgadas. La verdad, una herramienta muy útil. Más que nada para todo lo que es tuerquitas chiquitas, obviamente. Pero no puede faltar en este tipo de cajas, de herramientas, una francesita de 4 pulgadas que más o menos representa el cariño que uno le tiene a este tipo de llaves. Después tenemos, aunque esté en este estado, dado que ha sufrido, me la he olvidado en la casa de un cliente y cuando la recuperé, ya la recuperé con los aislantes dañados. Esta pinza de punta plana es una pinza Knipex original. Bueno, más allá de no tener los aislantes, forma parte de la caja de herramientas especiales o para tareas finas, dado que bueno, un acero verdaderamente bueno, el que nos tiene acostumbrados la calidad Knipex, ¿no? Que yo me encargo de describir otro tipo de marcas y otro tipo de herramientas, pero les puedo asegurar que es una herramienta superior. Llave de 10 milímetros, Ruhlmann, pero es de las cortitas, es muy cortita. Para usos especiales va muy bien, la verdad que es chiquita, corta. Tendría que compararla con otra de 10 que tengo ahí dando vueltas, que es una Stanley Workmaster de la primera hora y por eso la conservo con tanto cariño. La vamos a poner acá y cuando encuentro la Stanley la comparamos para que se note la diferencia de altura o de largo entre una y otra. Bueno, una mini pinza de punta, pero de las antológicas. Muy linda herramienta. Para los que nos gustan este tipo de herramientas antiguas, la verdad que es muy linda. Se notan los detalles de cuando se fabricaban las cosas así, de esta forma, exactas. Es una pinza alemana. Tengo mucha herramienta alemana en esta caja. Muy antigua también, pero muy eficiente a la hora de trabajar. A ver si le podemos dar un poquito más de iluminación. Ahí está. Muy eficiente. La verdad, para tareas finas, para tareas delicadas, para desarmar esas cosas que uno quiere hacerlo sobre el banco, tranquilo, con cuidado, van muy bien todas estas herramientitas que tengo en esta caja. Bueno, uno de los destornilladores, mini destornilladores, delgado, quizás ya lo vieron en otra ocasión, pero este es una de las unidades que tengo. Este no sale de esta caja, dado que bueno, lo utilizo para lo que los mencioné, tareas específicas. No le doy otro uso que no sea dentro del taller para determinadas tareas. Bueno, una llave de 516 Bremen de la primera hora, muy similar a la Baco. En aquella época venían así, con esa anatomía, con esa ergonomía. La verdad,
Muy linda herramientita. Estos destornilladores de relojero, yo le llamo de relojero, algunos le llaman de joyero, con puntas con una medida determinada, muy exacta. La verdad que para usos, obviamente, de tornillos planos muy chiquititos, sino a veces la utilizo para retirar seguros de pistón, para retirar algún segurito de aguja de carburador, para todo ese tipo de tareas finas. La verdad, una herramienta que por ahí no es de las mejores calidades, pero han sabido ayudar y colaborar en las tareas del taller sin verdaderamente sufrir ningún daño, ningún desgaste. La verdad, muy contento. Después, bueno, clásico destornillador trompito, muñón, o bueno, simplemente destornillador plano, enano o miñón. Todos esperaban que tenga el DPH. Bueno, sí, lo tengo también, pero este particular forma parte de mis afectos, así que lo tengo en la caja de herramientas, llamémosle especiales. Especiales para uno, ¿no? Cada uno tendrá su caja particular de herramientas de este estilo. Bueno, tenemos esta llavecita de 2 bocas, muy antigua, americana, que venía con la medida de la rosca, no con la medida de la tuerca, dado que, bueno, tenía esta anatomía. Era una llave muy gruesa, muy curva, bueno, llave americana, carece de marca, pero no deja de ser útil y no deja de ser una curiosidad. Esta llave, no les quiero exagerar, pero debe andar cerca de los 100 años. No sé si 100, pero 90 seguro. Y bueno, forma parte de mis afectos. La llave víbora le llamo yo. Destornilladorcito plano de la calidad Primac. Lo tendré hará unos 20 años. Verdaderamente muy útil para las tareas conocidas, para todo lo que pueda servir un destornillador correctamente utilizado. No volví a ver de estos. La verdad que han salido buenos. Al menos las unidades que yo tengo me han salido muy buenas. Después tenemos este tubito de 8 milímetros de la calidad Aviasol. Ya me han visto describir llaves, dado que Aviasol se dedicaba a hacer llaves especiales tipo T, tipo tubos cardánicos, todo este tipo de herramientas, por ahí alguna llave estriada con encastre cuadrado para tubos. Se dedicaba a todo este tipo de llaves y créanme que es un lindo tubito de 8, sobre todo para ahora los cárter de las motos nuevas que vienen todos cerrados con tornillos hexagonales, cabeza 8 milímetros. Este tubito, créanme que va muy bien. Con simplemente ponerla y pegarle un golpecito, el tornillo afloja sin ningún tipo de daños. Ando mal de la garganta, sepan disculpar. Bueno, tenemos un elenco de llaves muy antiguas. Este no sé si se logra leer, pero dice Hungaria, Ferrunión. Y bueno, tiene la anatomía de las queridas Doguidat. La particularidad es que es en pulgadas. Las vamos a poner acá
a las que entren, porque hay algunas que son un poco más largas. Esta es una Dogwidad 1412 que debe ser del año 60. Alemana, muy linda llave. La verdad las atesoro. Este tipo de herramientas las atesoro porque son importantes, No podía faltar una Raselli, una simbólica Raselli, de cuando venían buenas, cuando hice el industrial, allá en la década del 90, principio de los 90, Raselli media 916. La verdad, bueno, estas venían con la denominación Raselli número 6, todas venían con esa. Todo ese tipo de llave de 2 bocas venía con esa denominación, lo mismo que las Dogwidad. Llave Inafor de 13 milímetros, una unidad nueva, solamente la utilicé yo. Muy contento con esta calidad. Logré armar el juego en milímetros y en pulgadas de las distintas épocas de Inafor. Llave estriada, corta, acodada, de 12-13, Inafor. No sé si se distingue, yo lo veo perfecto los detalles, pero quizás no. Inafor 12, industria argentina, 13 milímetros. Ya vamos a incorporar la cámara, gente. Bueno, este que está por acá, destornilladorcito Bullet, la verdad que muy cómodo, chiquito, cortito, va muy bien. Y la verdad que me gustó tenerlo entre las herramientas especiales, dado que cuando se trata de tareas finas, este es un destornilladorcito que se comporta muy bien, y no sufre desgaste. La verdad, no ha sufrido desgaste, dado que, bueno, uno lo cuida y por ende pertenece a esta caja, ¿no? Seguimos con las llaves. Llave Inafor, llave estriada plana, de 8 o 9, milimétrica, sin usar. El único uso que se le dio fue el que le di yo. La utilizo generalmente para sacar chicleres o para sostener portachicleres y con otra llave más chiquitita sacar el chicler o un destornillador. Los amigos mecánicos saben de qué hablo. Bueno, esta ya la han visto quizás en alguno en otro de mis videos de la calidad Snap-on. ¿Qué pasa, Tano? Ya estoy cansado, fue un día largo. De la calidad Snap-on, la llave combinada de 15 milímetros, cromada. Muy linda herramienta, muy linda herramienta. Bueno, de la calidad Blue Point, que es una de las pocas que tengo, netamente americana, muy yankee, una llavecita en pulgadas de 11.32, 5.16, Blue Point. A los que les gustan las herramientas americanas, esa es una de las marcas predilectas. Los amigos de Hamilton, los que les gusta Hamilton, ya voy a hacer el video especial. Esta tiene la particularidad que es una Hamilton fosfatada número 9. No sé si se logra leer ahí el nombre, pero bueno, ya voy a hacer el videito de Hamilton mostrando y describiendo distintas unidades. Es una linda llavecita, la verdad que de la calidad Hamilton vamos a hablar en otro momento. Esta llavecita a mí me dio resultado en un par de tareas. Por ejemplo, aflojar los buloncitos de los piñoncitos, llamémosle, de los árboles de leva, de las coronitas de los árboles de leva de los motores 110. A mí me dio buen resultado y la tengo netamente para eso. Aunque ustedes no lo crean, la utilizo para aflojar ese tipo de cosas.
Bueno, llave Baco, denominación UD, media 716. Esta me encanta, es una llave muy cómoda. Une dos medidas que en una época se utilizaban mucho. También está la media 916 y esta es la media 716. Como también está la 716 3 octavos. Pero bueno, esta la conservo en representación a lo que me gusta este modelo de Baco, digamos. Tengo una de 3 cuartos 5 octavos también, pero bueno, no entra en la caja, dado las dimensiones. Pero un día quiero hacer un video con todas las llaves de 3 cuartos 5 octavos y los distintos largos que tengo, como para que vean que hay opciones. Pero bueno, estas llaves son especiales. Especiales para mí, vuelvo a repetir. Llave Dowidat, producida para Mercedes-Benz. No sé si se logra ver, yo lo veo claramente, pero tengo miedo que ustedes no. Mercedes-Benz. Obviamente, todo alemán. Matador. Mercedes-Benz. Una llave que conservo con mucho cariño. Creo que ya no se consiguen tantas. Otra Dowidat. Vamos por una estriada Stanley de 716 de otra época verdaderamente. Búsquenla con este código 87 663 y van a ver de qué año es. Se las recomiendo, el que la pueda conseguir. Llave Dowidat 1719. Espectacular, la verdad, muy linda herramienta. Bueno, no quiero aburrirlos describiendo cada una de ellas. Son llavecitas de 6-7, todas más o menos de esta época. En esta mucho no se lee el nombre, pero también es Dowidat. Esta es una llave que conservo con mucho cariño, una 10-8 de 2 bocas a 45 grados. Y acá está la de 10 milímetros, que es una Workmaster, una Stanley de la primera hora. Observen la diferencia de alturas, ¿no? Por eso guardo la Ruhlmann con tanto cariño, dado que es mucho más corta. Llave Inafor, estriada, 1 cuarto 516. Llave Raselli, 716, 3 octavos, estriadas, todas sin usar, usadas por mí nada más. Y bueno, todo este surtido de Stanley, especiales. Esta es la 87-664. Si quieren búsquenla, van a ver la antigüedad de esta llave. Destornillador, Phillips 0 vendría a ser, de la línea Crossmaster. Tiene su uso especial para determinadas cuestiones, la verdad. Muy contento con esta herramientita. Después acá, vamos a tratar de hacer un poquito de foco. Tenemos un surtidito, un elenco, como me gusta decirle a mí, de tubos SATA, de tubos Robust, con medidas definidas, ¿no? Para usos especiales. Estos buenos son los tubitos robot que vienen para usar con llaves Allen. Tengo un surtidito acá de tubos de este tipo.
Muy lindos tubos, muy lindas herramientas, la verdad. Después unas llavecitas Allen que tienen su uso especial. Unas Allen cortas, aunque ustedes no lo crean. Están las Allen largas y las Allen cortas. Muy lindas herramientas, la verdad. Muy contento. Do with that. No se olviden nunca, do with that. Y bueno, más o menos este fue el videíto de herramientas especiales. Por ahí conservo una Irimo de la primera hora de Irimo. Una Heiko 1310, muy útil, llave muy útil en la época de los Fiat. Así que gente, todos tenemos una cajita de herramientas especiales que utilizamos en distintas circunstancias. Llavecita de 1/4 de la calidad Ruhlmann. Así que bueno, espero sus comentarios. Estos tubitos cónicos, así como los ven, son Yankee de encastre 1/4. Muy americanos. La verdad que nada. Bueno, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo. Quería mostrarles un poquito las herramientas que para mí son especiales, ya sea por su época, ya sea por su nombre, o ya sea por las tareas que desarrollo con ellas. Hay algunas verdaderamente extrañas. Esta debe tener cerca de 100 años, como dije. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Espero que no se aburran. Espero que encuentren entretenido el contenido de mi canal. Dado que bueno, acá no hay libretos. Las cosas van surgiendo acorde, ustedes las van comentando y acorde a mí se me van ocurriendo. Por ejemplo, hoy dije, les voy a abrir mi corazón, les voy a mostrar lo que para mí son herramientas especiales. Ya sea por un motivo u otro, todas estas herramientas forman parte de las que yo denomino tareas finas. Tano, ¿tenés esa caja sola de herramientas para tareas finas? No, tengo otra también, tengo otra, que ya se las voy a describir en otro momento. Y bueno, ahí vamos a encontrar un poco más de pinzas. Pero bueno, en esta verdaderamente tengo una pinza muy linda, que siempre fue un orgullo. La Knipex, no sé si se logra leer. Pero bueno, me la he olvidado, como conté, en la casa de un cliente. Y cuando volvió con los aislantes ya maltrechos y no pude hacer demasiado. Así que bueno, gente, les mando un saludo, les deseo un buen descanso y gracias nuevamente por el apoyo y nos vemos mañana en otro video, en otra charlita con Siciliano en su taller. Un saludo grande.